Buenas. Vamos a ver hoy el tutorial relacionado con la tabla de Excel, concretamente con la mejora del factor de potencia. Bueno, como podéis apreciar, lo primero, la primera diferencia con respecto a a los anteriores videotutoriales es que esta vez lo que he hecho es abrir el OpenOffice. A diferencia del Excel, del Office, de Microsoft Office, esta es una herramienta gratuita que podéis descargar en cualquier página web e incluso tiene la ventaja de que también lo tenéis en la versión portable. Por lo tanto, no es necesario que lo instaléis en el ordenador. Además de ser una versión gratuita, principalmente para los que no tengáis el Microsoft Office en el ordenador, pues es una opción bastante buena. La verdad es que el software está bastante bien, es muy sencillo y bueno, y por eso he tomado la decisión de utilizarle. Bien, una vez comentado esto, voy a explicar en qué consiste la siguiente tabla. Bueno, como hemos hecho en otros videotutoriales, a diferencia de otros videotutoriales, la primera novedad es que he insertado un dibujo. Esto es muy sencillo, nada más que es insertar y imagen a partir de archivo. Y entonces, pues lo podéis insertar fácilmente. Esta concretamente lo he descargado de la página web de Tú Verás, que cualquier imagen que aparece en esta concretamente, que esta parte de la página de Tú Verás, pues esta imagen, lo único que tenéis que hacer es pinchar en el botón secundario y guardar imagen como. Bien, vamos otra vez a la tabla de Excel, hemos insertado el dibujo, vamos a ver qué es lo que hemos hecho. Para ello, aprovechamos, por ejemplo, de otros videotutoriales anteriores, podemos aprovechar control, podemos aprovechar toda esta parte de aquí, o si no, seleccionamos, a ver, que el ordenador se ha puesto, nos ha enlazado con la web que tenía seleccionada en esta tabla Excel. Bueno, otra opción que tenemos es coger todo esto, copiar y vamos al video tutorial y seleccionamos pegar. ¿Desea insertar de todas formas? Sí. Bueno, aquí ya lo tenemos insertado, ¿vale? Esto lo vamos a quitar. Eliminar. Eliminar. Desplazar celdas hacia arriba. Bueno, vamos a ver. Como podéis comprobar, lo que hemos hecho es añadir el texto que aparecía en el otro video tutorial de las herramientas que son recomendables utilizar a la hora de elaborar el Excel. En esta, concretamente, en esta celda, que es la que nos enlaza a esta página web, volvemos otra vez, tenemos un hiperenlace. Entonces, vamos a editarlo. Vamos a ver, insertar, eliminar. Bueno, vamos a darle a hipervínculo. A ver si se abre. Hiperenlace, perdón. Hiperenlace y veis cómo aparece esa página web enlazada. A mí ahora lo que me interesa es enlazar esta otra, que es la que está relacionada, vamos a ver, con los factores de potencia. ¿Veis? Aquí está explicada la parte teórica de la tabla Excel que yo voy a utilizar, donde aquí podéis apreciar el dibujo que yo he insertado. Todo está explicado aquí. ¿Veis? Las fórmulas que vamos a utilizar en la tabla Excel están aquí. Incluso viene una aplicación gráfica muy detallada de cómo de los beneficios que se tienen al mejorar el factor de potencia. Como podéis apreciar, al meter una batería de condensadores, lo que principalmente hemos conseguido, además de reducir el ángulo, es reducir la intensidad, que es el principal factor de la mejora del factor de potencia. Y aquí abajo tenemos una pequeña tabla. Bien, pues esta página, lo copiamos y nos lo llevamos a la tabla Excel. Aquí concretamente, pegar, ya tenemos aquí el enlace, aplicamos y de esta manera
hemos insertado ya, aplicar, cerrar. Hemos insertado aquí el enlace a la página web. Bien, ahora vamos a ver la elaboración de la tabla Excel. Como ya sabéis, la introducción de datos lo ponemos en rojo para no confundirnos con las celdas en las que hay introducidas fórmulas, ¿vale? También tenemos la posibilidad de añadir un texto de fondo, bueno, mejor dicho, perdón, un texto dentro del texto, un fondo de color para diferenciar, que lo tenemos aquí, ¿veis? Color de fondo, podemos añadir el color que queramos. Incluso podemos marcar las celdas en negrita, ¿vale? Por ejemplo, marcamos todo lo que seleccionamos. Por ejemplo, queremos seleccionar esta parte también que no está marcada, lo podemos poner en forma de negrita, pues lo marcamos y ya lo tenemos, ¿vale? Muy bien. Fijaros en las fórmulas. Tenemos que hemos metido el ángulo de 37 grados y queremos calcular la tangente de ese ángulo. Fijaros que aparece radianes, porque lógicamente la fórmula que nos da el Excel nos lo da en radianes, para obtener el valor de esa tangente. Y luego aquí tenemos la potencia multiplicada por la tangente del ángulo inicial menos la tangente del ángulo final, ¿vale? Aquí abajo hemos añadido el coseno de phi. Fijaros, le vamos a meter también aquí un fondo de color amarillo, ¿veis? Y estos son los cosenos de los ángulos. Los he indicado porque en la aplicación que tenemos en Tuverás aparece como factor de potencia en la fórmula de introducir. Por lo tanto, por ese motivo he añadido aquí, ¿veis? El coseno del ángulo. En coseno de phi, fijaros que aparece phi. Es un símbolo. Por lo tanto, ¿cómo hacemos eso? Pues muy sencillo. Aquí tenemos la opción insertar, concretamente símbolo. Y fijaros, ya está, aquí hay varias opciones, en latín, tenemos latín, árabe, no sé qué. Bueno, nosotros utilizamos las letras griegas y concretamente lo que hacemos es buscar el phi, que es esta de aquí, para poder insertar el ángulo, el ángulo phi o rendimiento, por ejemplo, si quisiéramos indicar rendimiento. Muy bien. Más cosas que nos interesan. Bueno, pues aquí tenemos la fórmula de la capacidad. Fijaros, a diferencia de la otra tabla de Excel que de Microsoft, aquí nos aparece 0. El motivo es por el tema de los decimales. Tendremos que irnos a esta opción, formato numérico, añadir decimales, y según vayamos pinchando, nos irá apareciendo el valor de la capacidad. ¿Veis? Ahí la tenéis. Bueno, y aquí tenemos los valores de la reactancia, pues si quisiéramos saber la reactancia en función de la capacidad. Pero bueno, en este caso, como podéis apreciar, lo que nosotros partimos es de un triángulo inicial donde la potencia no varía y una energía reactiva inicial. Al añadir una energía reactiva capacitiva, obtendríamos una energía reactiva de carácter inductivo final. Pero este valor, que es la resta, sería la energía reactiva que hemos añadido y que la hemos calculado aquí, ¿vale? Luego, una vez que tenemos la energía reactiva capacitiva, lo que nos interesa saber es qué condensador o qué capacidad es la que requiere mi práctica. Bien. Bueno, además, como siempre hacemos, yo os recomiendo utilizar o abrir la tabla de Aula Moisan, la aplicación de Aula Moisan, donde hemos introducido los valores. No, en este caso no, perdón, me he confundido. Este no sería el caso. La tabla Moisan la vamos a utilizar para la siguiente tabla, que es la RLC. Bien, vamos a ver, abrimos la RLC, que concretamente es la práctica de un circuito en serie, que aquí sí hemos abierto el Aula Moisan, que es la resistencia, la bobina y la capacidad.
hemos introducido los valores 920, una autoinductancia de 1,75 y 5,8. Bien, fijaros, hemos introducido aquí los valores de reactancia, ¿vale? Y para saber la inductancia que le corresponde a una inductancia de 549, que resulta que es la misma, hemos incluido o hemos añadido de valor idéntico a la de capacitiva, ¿vale? Pues muy sencillo, el motivo es para que me diera 0, porque cuando me da 0 se están anulando la energía reactiva inductiva y la capacitiva y se da un fenómeno que se llama de resonancia, ¿vale? Que esto implica que la resistencia da su máxima potencia y la máxima tensión de 230 volts, ahora lo veremos. Pero bueno, esta reactancia de 549 que es igual, lógicamente lo que yo necesito en el aula Motion es meter el valor de autoinductancia. Pues muy sencillo, lo que hemos hecho es, fijaros, introducir la fórmula, ¿vale? Es decir, C, que es la C3, que sería la reactancia inductiva, partido por W, que es 3,14, por pi, y por la frecuencia, 314. Y nos saldría una autoinducción, que me faltaría indicar que esto es la unidad, son los henrios, y podríamos ponerle, como hemos hecho otra vez, el fondo de color amarillo. Y aquí igual, todos estos le metemos color amarillo, ¿vale? Y aquí podríamos indicarle que el texto que vamos a introducir es el texto, lo vamos a poner de color rojo. Bien. Bueno, este circuito tiene la característica o la peculiaridad interesante de que puede ser el circuito en función de la reactancia, si es más capacitiva o es más inductiva, pues puede ser capacitivo o inductivo. Es decir, si yo introduzco aquí un valor de 1, fijaros, ya sería el circuito inductivo, ¿vale? Es decir, yo he introducido ahí el valor de 1, fijaros, pero porque aquí no está metida la fórmula. Es decir, yo tendría que copiar, fijaros, la fórmula es C4 menos D4. Puedo hacer es copiarla, ¿veis? Y ya le he copiado la fórmula ahí arriba. Entonces ahora, si yo modifico este valor, por ejemplo, y le pongo 550, ¿veis? Ya me aparece que es carácter inductivo. ¿Esto cómo lo he conseguido? Pues introduciendo aquí, en esta celda, una fórmula que es la de la opción de sí. ¿Cómo obtengo la función sí? Pues muy sencillo. Por ejemplo, voy a pinchar en esta celda, le doy a función y busco sí. Aquí la tenemos. ¿Veis? Aquí tienen la fórmula sí. Prueba lógica, coma, valor sí verdadero, valor sí falso. ¿Cuál es la prueba lógica? Bueno, vamos a dar la siguiente. La prueba lógica. Y aquí metemos la prueba lógica. En nuestro caso, ¿cuál sería la prueba lógica? Bueno, ya me he confundido. Vamos a ver. La prueba... no, perdón. ¿Cuál sería la prueba lógica? Ya está. Vamos a cancelar. ¿Veis? Ahí. La prueba lógica, ¿cuál sería? E3 mayor que 0. Es decir, esta diferencia, si es mayor que 0, es inductivo. Por lo tanto, a la opción verdadero le metemos inductivo. Si fuera falso, es decir, que no fuera mayor que 0, sería capacitivo. ¿Vale? Que es el caso inferior. ¿Veis? Que le he puesto mayor energía capacitiva, menos 49, y entonces la fórmula ya me está diciendo que esto es falso. Por lo tanto, ya me sale por defecto el valor capacitivo. ¿Vale? Bien, más aspectos de esta tabla, pues importantes, pues es un circuito en serie. Y como circuito en serie que es, ¿vale? Aquí hemos introducido los valores, fijaros, 1,75. Vamos a volver a meter aquí el valor para que la resonancia sea, para que se dé el fenómeno de resonancia, que es cuando coinciden la reactancia inductiva y la capacitiva, ¿veis? Y como veis me sale 1,75 henrios la autoinducción. La capacidad seguimos utilizando la que hemos utilizado en las prácticas y la que tenemos disponible en el taller, que es un condensador de 5,8 microfaradios. Y aquí ya aparecerían todos los cálculos. Como veis, el fenómeno de resonancia es
muy curioso porque fijaros las tensiones que consume la resistencia son 230 voltios, la de la bobina son 137 y la del condensador 137. Pero concretamente la potencia que me está dando la lámpara de 60 vatios pues es la potencia máxima, porque la tensión que hay en la lámpara es de 230. ¿Por qué? Porque estas dos tensiones son de sentido contrario, se contrarrestan y por tanto la tensión resistiva sería igual que la tensión total en el circuito. Fijaros que el coseno de phi prácticamente es 1, que es la peculiaridad de los circuitos resistivos puros, en donde no hay energía reactiva. Y el ángulo, claro, lógicamente, si el coseno de phi es igual a 1, el ángulo prácticamente es 0, ¿vale? Y la intensidad sería de este valor, 0,25 amperios. Bien. Nosotros en las prácticas lo que vamos a hacer es meter los valores de tensión, ¿vale? Y bueno, fijaros que he puesto aquí ya los valores de la tensión para un circuito en serie, ¿vale? Introducimos valores y la tensión 230 para que me, bueno, para la tensión 230 para que me haga, lógicamente por el triángulo de tensiones, me haga la resultante y me sale este valor. Fijaros, tenemos el triángulo de potencias que sale 57,5, la reactiva es 0, la suma de los cuadrados por el teorema de Pitágoras sería 57,5 y el ángulo, grados, tangente, tal, 0. El triángulo de impedancias, pues lo mismo, 920, ¿vale? Y podemos meter aquí, bueno, pues una energía reactiva que en este caso es 0, ¿vale? Y nos saldría el ángulo 0. Y fijaros que aquí he metido el valor de intensidad, ¿vale? 0,25 amperios, ¿vale? Bueno, pues ya está, con esto hemos acabado. Muchas gracias.